Ayer nosotros hablamos algo, 4 cosas que nos ayuda a testificar, y vamos a seguir con esta idea de prepararnos un poquito para compartir el amor de Dios con otras personas que no le conozcan. Y el título del mensaje esta tarde es 7 cosas que tu mensaje debe contener. No es que nosotros vamos a exigir que se cargue una lista de cosas que debes hablar a la persona, pero a lo menos debes darte cuenta que el contenido de lo que tú dices a un alma que no conoce a Cristo, el contenido es importante. Hoy día muchas veces se escucha, bueno, solamente tómalo por fe. Pero el Evangelio tiene contenido. Y si nosotros no damos el contenido en el mensaje que damos a la persona, ¿cómo podríamos esperar una conversión auténtica y verdadera? Y yo creo que muchas veces esto es lo que pasa hoy. Algunos se dicen convertir a Cristo, pero según el fruto de su vida después de su, entre comillas, su conversión, me da dudas si realmente se convirtieron. Y tal vez la falla era que no le explicaron qué es el Evangelio. No le explicaron que hay un costo para seguir a Jesús. No le explicaron que hay condiciones para realmente convertirse. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esta cosa, el contenido de nuestro mensaje. Y quiero empezar por solamente decir que es para todos los cristianos compartir el Evangelio con otros. No es para los supercristianos, los superestrellas, es para todo cristiano. Cristo dijo, sígueme a mí y os haré pescadores de hombres. Y esta es una de las razones, yo creo que Dios levantó el movimiento que se llama Juventud con una misión. Es para entrenar y ayudar a todo el cuerpo de Cristo, que cada cual sea un ganador de almas. Este es un papel que corresponde a todos nosotros. Y yo he mirado mucho sobre la importancia de dar el Evangelio si lo tienes. Creo que me han escuchado decir varias veces, pero lo repito otra vez. Yo creo que el tener el Evangelio y no compartirlo es fatal para uno. Un Evangelio no dado no es un Evangelio bíblico, porque parte del Evangelio es que tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Si lo amas como a ti mismo, quiere decir no vas a estar satisfecho que vaya al infierno sin a lo menos escuchar el Evangelio. Entonces forzosamente tú vas a esforzarte, aunque te cueste un poco, para hablarle de Cristo. Y yo he observado los que tratan de guardarse el Evangelio y llega a ser un Evangelio egocéntrico. Y allí la persona que nace en el Evangelio, pero luego no se esfuerza a dar el Evangelio, se muere dentro del Evangelio. Qué pena. Y que esto no nos suceda a nadie. Es decir, la cosa más peligrosa del Evangelio es no compartirlo. Ahora, abramos nuestras Biblias a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y versículo 8. Primera Tesalonicenses 3:8. El apóstol Pablo dice esto: porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Nada más eso. Pablo dice, ahora vivimos, yo vivo, si vosotros, si ustedes están firmes en el Señor. ¿A quién está hablando? Está hablando a esta iglesia en Tesalónica, que son convertidos de él. Pablo ganó estas almas para el Señor. Y aquí Pablo expresa su preocupación por ellos. Él dice, si la conversión tuya es auténtica y perdurable, entonces yo vivo. Pero si ustedes se caen, yo me muero contigo. ¿Se nota la importancia? Que
que los que nosotros ganamos al Señor permanezcan en el Señor. Y para que realmente permanezcan depende de la autenticidad del mensaje que nosotros les damos. Si yo les doy a ellos un evangelio Mickey Mouse, ratón Mickey, les doy un evangelio medio, como existe mucho de este evangelio modernizado hoy, que dice solamente, bueno, hay que creer y arreglado. Entonces, con razón, el pobre almita no tiene mucha sustancia y dentro de una prueba o dos y se cae. Qué importante, nosotros demos la dieta completa de la palabra de Dios, de que es el evangelio. Pablo dijo, ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ojalá que cada uno de ustedes diga lo mismo. Ojalá que los a quienes yo he hablado del evangelio sean firmes soldados de Jesucristo. Qué bien. Ahora, regresando al final del capítulo 2, de lo mismo, de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 19, Pablo dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está diciendo, ustedes son mi gloria, mi corona. Ustedes, su permanencia en el Señor, su caminata diaria con Cristo, esto es mi vida. Y nosotros debemos de sentir lo mismo con las almas que nosotros ganamos para el Señor. Ahora, en evangelización personal, nos fijamos que requiere la transmisión de ciertos datos intelectuales o mentales, pero estos datos deben requerir una acción del moral o una decisión de la persona, no solamente en la cabeza, pero también en la vida. El evangelista Billy Graham es uno de mis favoritos, es un querido evangelista, la mayoría de ustedes lo han visto en televisión tal vez. Pero el nombre de la revista de Billy Graham, Decisión, podría transmitir una idea medio errada del evangelio. Decisión, la idea es que decides por Cristo. Pero no es solamente una decisión mental, es decisión con el corazón. Una señorita en la universidad en Madrid, España, ella dijo esto, bueno, tú puedes cambiar mi cabeza, pero no puedes cambiar mi corazón. Entonces una decisión verdadera debe de ser aquella de un arrepentimiento total, no solamente un pequeño cambio intelectual. Hay algunos que dicen, bueno, entonces está bien, creo que Dios vive, amén. No, más que eso, tendrá que tomar acción sobre aquello. Entonces hoy día tenemos muchos que hablan de una reformación sin arrepentimiento, discípulos sin disciplina, conversión sin confesión, salvación sin sujeción, y que Cristo es mi Salvador sin ser mi Señor, como hemos hablado ya en otra charla. Estos son lo que llamamos medias verdades. El problema en tener medias verdades, cuidado que no te quedes con la mitad equivocada, porque miti 50% verdad y 50% no verdad. Ahora nosotros podemos aprender mucho de Tesalonicenses aquí en la forma que Pablo ganaba sus almas. Sigan con sus Biblias abiertas al primer capítulo de 1 Tesalonicenses. Nos dicen que San Pablo estableció esta iglesia, ganó estas almas dentro del plazo de solamente 2 o 3 semanas. Imagínense, 2 o 3 semanas nomás y el apóstol Pablo había establecido esta iglesia de los tesalonicenses. Entonces debemos preguntarnos, Pablo, ¿cuál fue tu estrategia? ¿Cómo hiciste, Pablo? Y debemos aprender de cómo él lo hizo. Vamos a mirar un poquito y voy a correr un poco rápido. Por ejemplo, en el primer capítulo, versículo 5,
Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces Pablo dice, os llegué con más que solamente palabritas. Os llegué con el poder del Espíritu, con una vida cambiada, entregada. Interesante, ¿no? Vamos a necesitar más que palabras para ganar nuestro mundo a Cristo. Muchas otras cosas. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios sea extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Nótese lo que pasó con esta iglesia tan joven. Empezaron de enviar misioneros. Qué interesante esto. Otra vez, fíjese. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, sino en otros lugares. Pablo enseñó a sus convertidos a ser misioneros y enviar otros misioneros. ¿Sabe cuál ha sido la falla del misionero, de nosotros misioneros norteamericanos por estos últimos años? Hemos llegado al campo misionero y hemos hecho convertidos, pero no hemos hecho otros misioneros. La Biblia dice, las cosas deben de engendrar según de su semejanza. Si soy misionero, debo engendrar otros misioneros. Si voy a México, voy a Colombia, voy a Argentina, yo debo producir otros misioneros, pero parece que hemos sido satisfechos con producir convertidos. Esto no es correcto. Pablo dijo, yo he producido misioneros, porque desde ustedes han salido misioneros, ha salido la palabra, partiendo de ustedes. ¿Qué emoción es esto? Ojalá que de este grupo aquí en Aguascalientes vayan saliendo misioneros para llevar el evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Recuerde otra vez, un evangelio guardado y no dado se muere solo. Es una ley. Entonces, sigamos leyendo. Capítulo 2. Ahora vamos a observar algo de la estrategia que Pablo usaba. Capítulo 2, versículo 2. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. No fue fácil. El diablo estaba dando a Pablo mucho problema, parece. Hay veces que va a ser difícil, no importa, hay que dar la palabra. 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Esto es el motivo de Pablo. Dijo, mi motivo no era de hacer a los hombres felices, o hacer a los hombres alabarme, pero agradar al Señor. Motivo de su corazón. 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Muy bien. 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora se nota, Pablo, aunque me imagino era un predicador fuerte, pero Pablo era tierno con ellos. Se nota, era sensible. Cuando salimos a ganar almas, debemos ser sensibles a la persona, no bruto, arrepiéntete pecador, pero sensible. Así era Pablo. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza. Ahora, 8 es clave. Nótese 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros,
que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Nótese, Pablo dijo, no solamente fui para darte el mensaje de un evangelio, pero hasta un pedazo de mí mismo, aún mi propia vida. Cuando nosotros llegamos y conversamos con gente en el parque o en la calle o golpeamos puertas y hablar con las personas en sus casas, el sentir debe de ser esto: Señora, no solo llego a darle palabras, mensajes, el evangelio, pero hasta mi vida. Quiero darte un pedazo de mí mismo si fuera posible. Hace unos años, cierta denominación envió 100 y piquito jóvenes a Perú, el país de Perú, para testificar para Cristo, en colaboración con los jóvenes nacionales. Bueno, 100 y pico no hablaban ni jota de castellano, todos eran gringuitos. Entonces mandaron cada cual con una grabadora cassette. Y esta grabadora cassette contenía un mensaje de 5 minutos del Evangelio. Entonces pusieron uno de estos gringuitos con un joven peruano y andaban de casa en casa. Bueno, llegan a una casa, golpean la puerta, la persona contesta la puerta. El joven peruano explica a la señora de lo que se trata, que este joven visita que no habla castellano, pero a lo menos tiene que hacer. El joven gringo da una sonrisita, espicha el botón, arranca el cassette, da su mensajito. Bueno, parece un poco Mickey Mouse, pero antes de juzgarlo tanto, Dios usó el método y había muchas almas alcanzadas para el Señor. Pero el énfasis que yo quiero dar es esto: allá nosotros vamos para darles más que solamente un mensajito verbal de 5 minutos. Vamos allá para darles hasta nuestras vidas, nuestro amor. ¿En qué te puedo servir? Mira, el mensaje, el evangelio para mí no es solo un mensaje, es mi vida. Toma un pedazo de mi vida, Señora, aquí estoy para servirte. Y cuando llegamos con esa actitud, podemos ver resultado. Mensajes son baratos, ¿no es cierto? Llegamos, hola, buenos días, mi nombre es Wayama, escuche, le hablo 5 minutos, le doy el mensaje del evangelio, adiós. Y por favor, no me pidas ayudarte en nada, ni me hagas preguntas, te di el mensaje, chao. Esto no es el evangelio. Entonces Pablo, fui con la actitud de dar hasta sí mismo. 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Bueno, Pablo trabajaba duro. Hay algunos de nosotros en estos días, tal vez que hemos trabajado un poquito, pero parece que Pablo trabajaba más. 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo pone mucho cuidado en su comportamiento. No vivía una vida floja y indisciplinada. Vivía una vida recta, se portaba bien. Entonces, todo esto importante en alcanzar esas almitas de Tesalónica. Y por fin, Pablo levantó la cabeza y dijo: la fe de ustedes se ha divulgado por todo el mundo. Gloria a Dios. Y ojalá que ustedes podrán decir lo mismo de sus convertidos. Ahora les voy a dar posiblemente unas 7 cosas que les ayudan. 7 cosas que tu mensaje podría contener, pero con esta idea, no que cuando vayan a evangelizar que te cargues estas 7, bueno, ahora a ver si le hablé el primero, ahora el segundo, el tercero, no así. Porque a veces las personas entienden algunas de estas cosas, ya entienden, y no es necesario tocarlas, pero son cosas que proveen fundamento para la salvación de una persona. Primero, número 1, la persona debe de creer. Debe creer.
Ahora, no creer en cualquier cosa. Ustedes me han escuchado decir que hoy día, en esta época, hay fe en la fe. Es decir, dice, no importa que creas, solamente créelo con todo corazón y arreglado. Al contrario, importa mucho en qué cosa creas. Cuando yo estaba en el seminario, en aquella época, había cerca de 100 personas que reclamaban ser Cristo Jesús. Hoy día, estoy seguro que ha pasado 1000 los que reclaman ser Cristo Jesús. Entonces, ¿creer en qué? Creer en Cristo Jesús. ¿Cuál Cristo Jesús? Hay centenares, ¿o en cuál? Bueno, tendremos que ser específicos. Creer en el Cristo histórico de la Biblia. En el Cristo verdadero. Importa en qué cosa uno cree. Los datos y los hechos del Evangelio son tan importantes. Algunos han malentendido el uso de la palabra creer. Cuando la Biblia fue escrita, la palabra creer implicaba mucho más que solamente una aceptación intelectual. Bueno, está bien, lo creo. Pero más bien quiso decir, yo creo la cosa, la acepto y me comprometo a ella. ¿Cómo te llamas? Adolfo. Ahorita me doy cuenta que Adolfo tiene mucha fe, cree mucho en la silla en la cual está sentado, porque está ahí tan reposado. Probablemente Adolfo miraba la silla un poquito antes de sentarse para estar seguro que su fe no iba a ser mal depositada. Importa en qué cosa creemos. Ahora, él creyendo en la silla, depositó su peso sobre ella. Entonces, creer en Jesucristo no es solamente decir, bueno, está bien, entonces yo creo que Cristo vivió y murió. Pero depositar mi peso, mi vida, mi confianza, mi todo, allá. Ahora, en el contexto bíblico, la fe verdadera produce obras. Podríamos leer, si quiere, podemos leer en Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. Santiago capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Ya? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A veces cuando estoy hablando con alguien en la calle, dice, no, yo creo en Dios. Yo le digo, bueno, te felicito porque el diablo también cree y tampoco es convertido. Entonces aquí lo dice, ¿no? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que un día tendrán que dar cuenta delante de Dios, pero no son salvos. Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, sino somos salvos por una fe que sí obra. ¿Se nota la diferencia? Repito, no somos salvos por obras, sino somos salvos por una fe auténtica que sí obra. Y si la fe no obra, si no produce obras, si no produce una vida cambiada, no es fe bíblica, no es auténtica. Y de esto trata Santiago en su epístola. Entonces, si nosotros tenemos fe verdadera en el Señor Jesús, es una fe que va a producir una vida cambiada. Despuésito hablaremos un poco más sobre eso.
Entonces la primera cosa, la persona tendrá que creer. Segundo, tiene que haber una confesión. Tiene que haber una confesión. El hombre tendrá que estar dispuesto a confesar: yo tengo la culpa, yo la tengo. Vivimos en una época cuando parece el hombre quiere convencerse que la culpa no es mía, la culpa es del diablo, o de Adán y Eva, o de mis padres, el patrón, u otra persona. Pero Dios nunca puede ayudar a uno hasta que el uno diga: la culpa era mía, yo pequé, yo fallé. Esta noche estaremos hablando de las leyes morales de Dios. Algunos inculpan las leyes. Las leyes morales son imposibles para guardar, por eso no las pude guardar, por eso las rompí. Y echan la culpa de su pecado sobre las leyes. Pero esta noche vamos a ver cómo son esas leyes. Uno mismo tiene la culpa, pero si no la acepta, Dios no puede ayudar a la persona. Tendrá que haber confesión. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Creo que todo el mundo lo conoce casi por memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tendrá que haber confesión. Yo he hecho mal. Otra cosa, número 3. Nosotros tendremos que tener tristeza por nuestro pecado. No solamente yo pequé, pero realmente tengo pena que pequé. Me duele, me da lástima. Podríamos pensar en una prisión. Tal vez un señor está ahí por cometer X crimen y un día la directiva de la prisión dice: bueno, queremos ver si es posible rebajarle su sentencia y despedirlo temprano, cortar unos pocos de los años de su sentencia. Entonces lo llaman para conversar con el preso delante de los otros de la directiva para ver si realmente hay tristeza. Para ver si realmente él dice: bueno, sí, yo era mal. Ahora, si se nota, ellos dicen: bueno, ahora, Carlos, ¿ya estás triste que mataste a este hombre? No, si me sueltas, yo mato a otro. No le pueden soltar. Ahora, Carlos, ¿tú entiendes? La falla fue la tuya. No, la falla no fue la mía. La falla fue la sociedad. O fue la empresa. No fue la mía. Con una actitud así, si no hay tristeza, no le pueden perdonar, no le pueden despedir. Entonces, tiene que haber tristeza en la persona sobre su pecado. Y cuando usted está conversando con la persona, usted puede palpar dónde está él. Y si tiene esta tristeza. Y así saber cómo ministrarlo. Número 4. Tiene que haber algo más fuerte que tristeza. Tiene que haber arrepentimiento. Ahora, tristeza es solamente la primera etapa de arrepentimiento. Tristeza es que me da pena haberlo hecho. Arrepentimiento es: y me da tanta pena que no lo vuelvo a hacer. Es cortar con la cosa, voltear las espaldas al pecado. Una de las palabras más claves en la palabra de Dios es el arrepentimiento. Y hoy día es la palabra que yo me fijo, está ausente en muchos folletos que se reparte. Dice: no, hermano, pues yo no quiero decir a la gente que se arrepienta o se me van. Bueno, que vayan, pero Cristo usó la palabra.
Un predicador dijo, oh, yo quisiera predicar como Cristo, que predicó lindo. Otro dijo, yo no, porque tuvo pocos convertidos. ¿Cierto? Porque Cristo predicó un evangelio costoso y duro. Pero ¿sabe qué? Los pocos convertidos que tenía, permanecieron casi todos. Esta es la cosa. Ahora, ¿qué quieres? ¿Quieres millares? ¿O unos pocos auténticamente convertidos? Eso es lo que yo quiero. Y Cristo usaba frecuentemente la palabra arrepentidos. En Lucas 13:3, Lucas 13:3, Cristo dijo, arrepentidos o pereceréis todos igualmente. Fuerte. Los profetas de en el Antiguo Testamento, ¿qué fue el lema de su prédica? Arrepentidos. Juan el Bautista arrancó su ministerio con esa palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo arrancó su época, su ministerio con la misma palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles hablaban del arrepentimiento. Entonces, por favor, no vayamos a descartar la palabra arrepentimiento. Los antiguos predicaban fe, santidad y arrepentimiento. ¿Sabe lo que se predica hoy? Fe. Punto. Y un evangelio así no convierte el alma. Ahora tal vez muchos dicen, bueno, Wedge, ¿cómo se encaja el asunto de gracia? Porque si la salvación es por gracia, entonces ¿por qué hay que arrepentirse? Es buena pregunta esta. Si la salvación es gracia, entonces ¿qué necesidad hay de hacer el bien? De arrepentirse, hacer buenas obras. Yo quiero desviarme, tal vez unos 4 o 5 minutos en esta charla, porque tenemos unas palabras aquí que necesitamos coordinar, la palabra creer y la palabra arrepentimiento y la palabra gracia. Entiéndame, yo creo que somos salvos por la gracia. ¿Ok? Dame una definición de gracia, ¿cuál es? ¿Cuál es gracia? Un favor no merecido. Recibo algo que no merezco. Si Wedge Allman llega a los cielos, te aseguro que será por gracia, porque no lo merezco. ¿Usted también? Entonces no hay salvación aparte de la gracia. Entonces vamos a poner esta palabra aquí. Esto es como un pequeño desafío, desvío. Un pequeño, bueno, desafío tal vez. Gracia. ¿Y cómo se relaciona con estas otras cosas? Algunos han dicho, bueno, en el Antiguo Testamento ahí está la ley, es de la ley. El Nuevo Testamento, ahí está la gracia. En el Antiguo Testamento se salvaban por la ley, en el Nuevo se salvan por la gracia. No, señor. En ambos testamentos se salvaron por la gracia. Ve usted Hechos 15:11. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ellos cuáles? Los del Antiguo Testamento está hablando. ¿Se nota? Versículo 11 dice que nosotros somos salvos por gracia igualmente como los del Antiguo Testamento. Si alguien llega a los cielos, es gracia. Él no lo merece. ¿Ya tenemos esto en claro? No podemos ganar nuestra salvación nunca. Podremos hacer buenas obras y dar limosnas y hacer oraciones desde ahora hasta el milenio y todavía no ganamos nuestra salvación. Porque hemos roto las normas que Dios ha puesto. He pecado. No ganamos nunca la salvación. La salvación es solamente por la gracia. Pero, nótese esto.
Aunque la salvación es disponible para usted, es por la gracia. Aunque haya gracia, esta gracia no es automática. La salvación no es automática. Vea conmigo 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. El primer versículo. 2 Corintios 6, 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces la gracia no es automática. Aquí Pablo dice, no recibes en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios podría ser en vano para usted. Nótese también en 1 de Corintios 15. 1 de Corintios, la primera epístola de Corintios, capítulo 15, y versículo 10, dice más o menos lo mismo. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces la gracia de Dios ha sido en vano para algunos. ¿Por qué es eso? Por esta razón, nótese bien. La gracia de la salvación es una cosa, las condiciones de la salvación es otra. Vamos a poner aquí condiciones. Hay condiciones para ser salvo. No se niega que la salvación es por gracia, no lo merecemos. Pero para ser salvo, Dios ha puesto condiciones. Y sin cumplir esas condiciones, nadie se salva. Ahora, la palabra gracia. Abran sus Biblias a Efesios 2. Versículo 8. Algunos deben conocer esto por memoria. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces vea, la base de la salvación es gracia. ¿Entendido? La base de la salvación es gracia, indiscutiblemente. Pero hay condiciones de salvación. Y las condiciones de la salvación son dos. Son arrepentimiento y son la fe. Estas son las condiciones de la salvación. La base es una cosa, la condición es otra. Ahora nosotros podríamos, para ilustrar esto, podríamos pensar de un homicidio que ha sido condenado para morir. Pero si su madre va y le consigue perdón del gobernador, perdón para su hijo, y el gobernador entonces da, a base de gracia, da un perdón para el criminal. El gobernador dice, muy bien, entonces no es necesario que muera.
Y le voy a dar con mi pluma, le voy a dar perdón a base de gracia, pura gracia. Él no lo mereció, no lo ganó. Y luego el gobernador dice lo siguiente: ahora, para que este perdón sea efectivo, pongo condiciones. Y las condiciones es que tu hijo debe expresar su tristeza por haber matado al hombre y prometer que no lo vuelve a hacer. Ahí está la cosa. Ya entendemos. El perdón fue a base de gracia, pero las condiciones para recibir el perdón era que él tuvo que expresar su tristeza y prometer no volverlo a hacer. Entonces, en la salvación, las dos condiciones son arrepentimiento y fe. Y en este orden. Algunos han inculpado a Dios. Es que Dios no me dio bastante fe para ser salvo. No. Arrepiéntete primero y se te vendrá la fe. Ahora yo no tengo tiempo de entrar más a fondo en este tema ahora, pero tal vez enseñarle un versículo. Por ejemplo, Marcos 1. Marcos 1. Versículo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Ahí están las dos condiciones, ¿se nota? ¿Cuál primero? Arrepentirse primero. Arrepentíos y creed, arrepentimiento y fe. Vea por ejemplo Hebreos 6, 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios. Se nota, primero arrepentimiento, luego fe. Hechos 20, 21. Hechos 20, 21. Miren lo que dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del, que dos cosas: arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para ser salvo, Dios no espera que un hombre tenga una cabeza muy mística para tener una fe así tan fácil. No, el primer paso es arrepentirse. Y esta es la razón que Cristo arrancó su ministerio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si la persona se arrepiente, entonces el Señor le permite tener su fe para convertirse. Arrepentimiento es primero. ¿Me explico bien? Es muy importante. Por eso estoy tomando estos minutitos para explicarlo. Ok. Entonces, tiene que tener tristeza, pero más que tristeza, arrepentimiento. Vea ¿en dónde? En 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Versículos 9 en adelante. Segundo Corintios 7, 9 en adelante. Ahora, en estos versículos vamos a mirar estas dos cosas, número 3 y número 4. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Se nota? Él habla de la tristeza. Él dice: estoy alegre, no solo porque estaban tristes, sino porque estaban bastante tristes para dejar el pecado.
Cuando yo era joven, íbamos muchas veces a las cárceles para predicar a los presos. Y a veces los presos lloraban amargamente. Estaban tristes, tenían tristeza. Muchas veces estaban tristes porque estaban amarrados allí, ¿no? Estaban tristes porque estaban separados de sus esposos y de sus hijos y no sé qué. Pero esto era muy diferente de arrepentirse. Muy pocos se arrepintieron. Tristeza es una cosa, arrepentimiento es otra. Pero aquí Pablo habla de contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse o sentir triste después. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay muchos pecadores hoy que están tristes por su pecado. El drogadicto odia la aguja, odia la droga, pero sigue inyectándose. El borrachito que por el alcohol ha perdido su trabajo, ha perdido su familia, su esposa, su todo, generalmente odia el licor, pero sigue tomándolo. Tiene tristeza, pero no tristeza según arrepentimiento. Ok. Ahora número 5. Y ya pronto terminamos esto. La persona tendrá que pedir perdón. Pedir perdón. Primero, perdón a quién? A Dios. Ha lastimado a Dios primero que todo. Y luego perdón a otras personas que han lastimado. ¿Cuántos aquí escucharon la charla sobre cómo tener una conciencia limpia? ¿Cuántos escucharon la charla? Sería interesante volverle a escuchar, conseguir el cassette. La idea es que si yo he defraudado a alguien, he lastimado a alguien, cuando yo me convierto a Cristo, lo normal, lo natural es sentir triste por la lástima que hice a esa persona y yo le vuelvo para pedirle perdón. Perdóname, amigo, si he robado, devuelvo el dinero y voy rectificando mis pasos. Tiene que haber un espíritu para pedir perdón. En nuestras escuelas, en Juventud con la Misión, siempre los jóvenes que vienen allá, hay algunos que van escribiendo cartas a sus padres. Papi, mami, perdóname, yo era rebelde, yo era caprichoso, ya yo entiendo, la culpa era la mía. Perdóname, por favor. Esto es lo natural, lo normal de la salvación. Y una persona con quien estás hablando tú dice, sí, quiero hacerme cristiano, quiero ser cristiano rápido. Mire, no vamos a estar mucho en estas cosas y no quiero tener que devolver el dinero que defraudé o pedir nada de perdón, pero ¿dónde firmo? Quiero hacerme cristiano ya, pero sin todo esto. No hay. Cristiano auténtico es poner en orden las cosas que desordenaste y decir, perdóname, yo era malo. Entonces Dios da su perdón a uno. Número 6. Recibir a Cristo como ¿qué? Como Señor. Hay muchos hoy que dicen, bueno, pero lo recibí como Salvador personal. Pero yo pregunto que si Cristo no es tu Señor, ¿será tu Salvador personal? Recibirle como Señor. Su título propio es Señor. Recuerden que les dije la otra noche que 683 veces en el Nuevo Testamento dice que Cristo es Señor. 683 veces. Y solamente 16 veces que es Salvador. Entonces su nombre propio es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Él es el jefe de mi vida.
No existe en la Biblia la idea que aquí yo tengo Cristo Jesús y lo tengo bien guardadito aquí para que no me moleste mucho. Le puse un rinconcito aquí de mi casa para que no me moleste mucho, pero el día que me muero le llamo Jesucito. Ahora, esto no es el Evangelio. Si tenemos Cristo en la vida, lo tenemos como Rey, Señor, Capitán, Jefe, Amo, Maestro, aquel que manda. Él es Señor. Uno dice, pero Wedge, ¿qué me dices de Hechos 10? Me parece capítulo 16, de todos modos. Donde dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, solo allí habla de creer. Que si creo en Jesús, creed en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Nótese, ¿creed en quién dice? Creed en el Señor. Ahí está esa palabra fuerte otra vez, Señor. No creer que hace 2000 años un tipo que vivía sobre el mundo se llamaba Jesucristo. No, creer en Cristo como Señor. Y síguele como su Señor. Esto quiere decir que desde ahora en adelante, esto fue Hechos 16:31, ok. Que si caminamos con Él, Él es el jefe de nuestras vidas. Y luego la última cosa, número 7. Comprometerle servicio eterno. Comprometerle servicio eterno a Jesús. Algunos vienen a Jesús solamente para que Jesús les saque de su problema. Y luego cuando se arregló el problema, dice, bueno, Señor, muchas gracias, adiós y te veo en los cielos. No, comprometerle servicio eterno. Esto es convertirse a Jesucristo. En Kenia, África, alguno de nuestros jóvenes se le acercó una señorita. Y la señorita le dijo estas palabras, dijo, oye, hermano, quiero hacerme una cristiana. Bueno, cuando alguien me viene rápido así para decir que quiere hacerse cristiano, naturalmente quiero saber por qué, ¿no? La preguntó por qué. Y ella dijo, bueno, la cosa es esta. Es que hay un joven aquí que me encanta. Pero el joven no me quiere a mí. Y yo hacía muchas cosas para que el joven me quisiera a mí, pero no quiere. Entonces por fin yo fui al brujo Juju para que Juju pusiera un encantamiento sobre el joven. Pero aún con el encantamiento el joven no me quiere. No sé si la niña era muy fea o qué cosa, pero... Entonces ella dice, pero yo figuro que si yo recibo Cristo, Cristo puede hacer a ese joven quererme. Quiero ser cristiana. Esto no es el cristianismo. Conversión verdadera. No es que yo me convierto a Cristo para que Él sea mi siervo, sino yo me convierto a Él para que yo sea el siervo de Él. Esto es el Evangelio. Y qué gran privilegio el administrador de todo el universo, servirlo, hacer su voluntad. Y cuando nosotros salimos para hablar a las almas de Él, estamos sirviéndolo en la forma que le gusta más. Quiero darle unos no haceres. Estos son unos haceres. Y quiero darle rapidito unos no haceres. Permíteme decir, entre paréntesis, ahora estas cosas las tiene en forma de lista. Pero no vayan ahí solo cargando tu lista, pero estar sensible a estas áreas, como hablas a la persona, y el Espíritu Santo te puede enseñar cómo usar estos diferentes aspectos cuando está hablando a la persona. Pero esto es en parte para que tú mismo entiendas
¿Qué constituye la salvación? Constituye un arrepentimiento total, una entrega a Cristo y un compromiso a servirlo eternamente. Ahora unos no haceres rápido. Muchas veces el uso de ciertas palabras. Algunos de nosotros somos tan religiosos, la pura verdad me parece más religioso que el Papa mismo, que tenemos nuestro propio vocabulario, palabras religiosas que solamente se usan en la iglesia. Cuando vamos a la calle, la gente no entiende mucho estas palabras. Entonces, cuidado, use palabras que ellos pueden entender. Use, por ejemplo, la palabra arrepentimiento. Algunos piensan esto quiere decir estar triste, pero nosotros dimos es más que estar triste, es cortar con pecado. Entonces, si vas a usar la palabra arrepentimiento, explíquele, esto quiere decir cortar con el pecado. Eviten muchas palabras largas, religiosas, como regeneración y expiación y todo esto, porque no estás comunicando. Hable como el hombre en la calle habla. Y otra cosa, hay veces que yo no uso la palabra pecado. Le digo, tú has hecho pecado, porque hoy día muchos equivalen la palabra pecado con el sexo nomás. Y yo voy hablando de pecado y unos 2 o 3 sonríen allí porque piensan que estoy hablando del sexo. Claro, esto incluye aquello, pero incluye mucho más. Una palabra que me gusta más al grano del entendimiento hoy es egoísmo. No pecado, sino egoísmo, porque es lo mismo. Egoísmo está a la base de todo pecado. Entonces yo le digo, José, es por tu egoísmo que te quedaste separado de Dios. Tu egoísmo. Es por el egoísmo que el mundo está en su gran problema hoy. Usen las palabras que comunican más. Otra cosa, no condenar. No condene a la persona. No mirarles con ojos muy religiosos. Así. Que lo vayas perdonando. Que lo vayas identificándote con él. No condenando. Otra cosa, no discutan. En discutir acaloradamente, es decir, pelear con palabras. Si la persona quiere discutir así, yo no tengo tiempo para hablarlo. Hay otros con quienes necesito hablar. Porque cuando están discutiendo fuertemente, no sucede nada bueno. No haga esto. Otra cosa, no empujar. Hay algunos que hasta quieren torcer el brazo para que hagan decisión para Cristo. Hay algunos que hasta, mire, ahora arrodíllate. La persona ni entiende el Evangelio. Mucho mejor llevarles hasta cierto punto. Luego cuando te fijas que ya no están listos, retírate unos centímetros. Bueno, de todos modos, mucho gusto. Y otro día seguiremos charlando y mientras tú oras por él y le pones en remojo. Entonces, no empujar demasiado o nace, pero un nacimiento muerto. No digas a nadie que son salvos, porque tú no guardas el archivo de los cielos, tú no sabes. A veces uno va orando con otro y luego el otro ora al Señor como para convertirse y luego se levanta y la otra persona dice, ¡hola! ¡Felicidades! ¡Te convertiste! Pero ¿cómo sabes? Tú no sabes si todavía él guarda algo debajo del poncho o no. Capaz todavía guarda un pecadito allí, entonces no se salvó. Si no se arregló con el Señor, entonces no es para nosotros decir esto. Si Él se convirtió, Él mismo lo va a saber. ¿No crees tú que Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando Él entra en la vida, Él no tiene manera de hacer a la persona saber que Él está ahí adentro? Claro. Muy bien. 7 cosas que tu mensaje debe contener. Ahora, no sientan asombrados por esta lista tan larga, pero en tus conversaciones con otras personas, poco a poquito, empieza a incorporar estas cosas que he puesto sobre el pizarrón y luego el Señor le viene dando mayor entendimiento.
de estas cosas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Padre. Gracias que nos das el privilegio de compartir tu amor con otros. Señor, permítenos asimilar esto. Permítenos de ser ganadores de almas. Permítenos presentar Cristo uno a uno a los que nos escuchen. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.